Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La historia de Elías y los cuervos, relatada en 1 Reyes 17, 1, 6, es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Durante el reinado del malvado rey Acab, Dios envió al profeta Elías para anunciar una sequía como juicio contra la idolatría de Israel. Después de proclamar esta palabra, Dios le ordenó a Elías que se refugiara junto al arroyo de Kerit, donde recibiría alimento de una manera milagrosa. Cuervos le llevarían pan y carne cada mañana y cada tarde. Este evento nos enseña que Dios provee para sus siervos incluso en los momentos más difíciles. A pesar de que los cuervos eran considerados aves impuras en la cultura judía, Dios usó lo inesperado para sostener a su profeta. Cuando el arroyo finalmente se secó, Dios ya tenía un plan para seguir cuidando a Elías, enviándolo a una viuda en Sarepta. En este video, exploraremos el significado espiritual de esta historia, cómo Dios provee para su pueblo en formas inesperadas, y lo que nos enseña sobre confiar en su dirección en tiempos de crisis. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras para descubrir la poderosa lección de fe y provisión en la historia de Elías y los cuervos. En Primera de Reyes 17, 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». La historia de Elías y los cuervos comienza en un momento de profunda decadencia espiritual en Israel. El rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, había llevado al pueblo a la idolatría, promoviendo el culto al dios pagano Baal, considerado dios de la fertilidad y de la lluvia. Este alejamiento de los mandatos divinos provocó la ira de Dios y preparó el escenario para un juicio inminente. En medio de esta oscuridad espiritual, Dios levanta a Elías, un profeta tisbita de la región de Galaad. Aunque su origen humilde contrasta con la opulencia del palacio real, su autoridad proviene directamente de Dios. Elías aparece de forma repentina en el relato bíblico, pero con un mensaje claro y contundente: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Este anuncio era más que una simple predicción meteorológica. En un contexto agrícola como el de Israel, la ausencia de lluvia significaba hambruna, escasez y colapso económico. Al declarar que no habría ni siquiera rocío, fuente mínima de humedad, Elías anunciaba un juicio severo. La elección de la sequía como castigo tiene un simbolismo directo. Baal era considerado el dios que controlaba la lluvia y la fertilidad de la tierra. Con esta profecía, Elías desafiaba directamente la autoridad de Baal, demostrando que el verdadero Dios de Israel tenía poder absoluto sobre los elementos naturales. Este acto de valentía puso la vida de Elías en peligro inmediato. Acab y Jezabel no toleraban voces contrarias a su gobierno, especialmente aquellas que denunciaban su idolatría. Por ello, tras entregar su mensaje, Dios instruyó a Elías que se apartara y se refugiara lejos del alcance del rey. Acab fue uno de los reyes más corruptos de Israel. Al casarse con Jezabel, princesa fenicia devota de Baal, permitió que el culto a este dios se propagara en Israel. Jezabel, además, persiguió a los profetas del Dios de Israel, consolidando la idolatría en el reino. En una tierra semiárida como Israel, la lluvia era vital para la agricultura y la supervivencia. Las sequías eran consideradas señales del descontento divino. Por ello, la ausencia de lluvia no era solo una crisis económica, sino también una prueba espiritual. En Primera de Reyes 17, 2, 4, se narra: «Vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí, y vuélvete al oriente,
y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Después de confrontar al rey Acab y anunciar la sequía como juicio divino sobre Israel, la vida de Elías corrió un grave peligro. La valentía del profeta al desafiar a Acab y su esposa Jezabel provocó su ira, y sin duda habría sido perseguido y ejecutado si permanecía cerca del palacio real. En medio de esta amenaza, Dios dio instrucciones claras a Elías. Debía retirarse al arroyo de Kerit, un lugar aislado al oriente del río Jordán. Este retiro no fue solo una estrategia de protección, sino también una oportunidad para que Elías aprendiera a depender por completo de Dios y a fortalecer su fe en medio de la soledad. En Kerit, Elías se encontró completamente apartado de la civilización. No había mercados, aldeas, ni personas a su alrededor. Solo tenía la promesa de que Dios lo sustentaría. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Aquí se revela un aspecto clave del carácter divino. Dios no solo protege a sus siervos, sino que provee para sus necesidades de manera sobrenatural. Cada día, los cuervos traían pan y carne por la mañana, y al atardecer, mientras Elías bebía del arroyo. Este acto de provisión es significativo porque los cuervos, considerados animales impuros según la ley mosaica, fueron usados como instrumentos de bendición. La dependencia total de Elías en Dios durante este período fue una prueba de fe. Estar solo en el desierto, sostenido por medios poco convencionales, fortaleció su confianza en que Dios puede usar cualquier recurso para cuidar de sus hijos. El arroyo estaba ubicado en una región semidesértica, lo que aseguraba el aislamiento necesario para la protección de Elías. Los desiertos en la Biblia a menudo simbolizan lugares de prueba, reflexión y preparación espiritual. Echen, Moisés en el Sinaí y Jesús en el desierto. En la cultura hebrea, los cuervos eran aves consideradas impuras y carroñeras. Sin embargo, Dios eligió a estos animales para desafiar las normas humanas y demostrar que su soberanía trasciende las categorías religiosas. En tiempos de sequía, el agua se convierte en un recurso vital. La presencia del arroyo de Kerit fue una muestra de la provisión continua de Dios, incluso cuando la tierra entera estaba bajo juicio. En Primera de Reyes 17:6 se narra: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mientras Israel sufría las consecuencias de la sequía anunciada por Elías, una hambruna severa, la pérdida de cultivos y la escasez de agua, el profeta permanecía oculto junto al arroyo de Kerit, completamente aislado pero protegido y sostenido por Dios. En este lugar remoto, Elías no solo encontró refugio físico, sino también la oportunidad de aprender una de las lecciones más profundas de su ministerio: la dependencia total de Dios. Elías vivió durante un periodo indeterminado en este arroyo, sustentado milagrosamente. Cada mañana y cada tarde, los cuervos traían pan y carne, y el arroyo le proporcionaba agua fresca. Este acto de provisión fue un testimonio vivo del poder de Dios sobre toda la creación. La rutina diaria de Elías se convirtió en un ejercicio constante de fe. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. No podía almacenar alimento ni prever el futuro. Debía confiar en que, cada día, los cuervos volverían con su ración,
Este tipo de dependencia recuerda al maná que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Un sustento diario, sin excesos, pero siempre suficiente. La elección de los cuervos como instrumentos de provisión es significativa. Según la ley mosaica, estas aves eran consideradas animales impuros. Levítico 11:15. Pero Dios, en su soberanía, usó lo inesperado para cumplir su propósito. Este acto subraya que Dios puede utilizar cualquier medio para cuidar de sus hijos, rompiendo esquemas y expectativas humanas. Elías, aislado del mundo, aprendió que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias externas. Aun cuando Israel estaba sumido en la escasez, Dios cuidaba de su siervo en secreto, preparándolo para los desafíos futuros. En las culturas agrícolas del Antiguo Oriente, la lluvia era vital para la economía y la supervivencia. Una sequía prolongada significaba hambruna y muerte para los rebaños y cultivos. La ausencia total de agua era interpretada como un juicio divino severo. Los cuervos eran aves carroñeras, consideradas impuras por las normas levíticas. Sin embargo, su papel en la historia muestra que Dios está por encima de las reglas humanas y puede usar cualquier elemento de su creación para sus propósitos. El concepto de recibir el pan día tras día es recurrente en las Escrituras. Jesús mismo enseñó en el Padre Nuestro. En Mateo 6:11 se narra: «Danos hoy nuestro pan de cada día», enfatizando la confianza en la provisión constante y diaria de Dios. En Primera de Reyes 17:7 se narra: «Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra». Elías había experimentado la fidelidad de Dios de una manera extraordinaria en el arroyo de Kerit. Allí había sido alimentado diariamente por cuervos y había bebido del arroyo mientras la sequía devastaba el resto de Israel. Sin embargo, después de un tiempo, las consecuencias naturales del juicio divino alcanzaron también el lugar donde Elías estaba refugiado. El arroyo comenzó a disminuir su caudal hasta secarse por completo. Para Elías, este fue un momento crítico. El manantial que hasta entonces había sido su fuente de vida desapareció, dejándolo sin agua en medio del desierto. Este hecho podría haber sido motivo de desesperación, pero para Elías fue una oportunidad para ejercitar aún más su fe. El secado del arroyo no fue un error ni una señal de abandono por parte de Dios, sino un llamado a confiar aún más en su dirección. Dios estaba guiando a Elías a una nueva etapa en su misión profética, aunque el camino aún no estaba del todo claro. Elías tuvo que enfrentar una verdad difícil pero esencial. Incluso los recursos que Dios nos da por un tiempo pueden llegar a agotarse, pero eso no significa que su provisión haya terminado. La lección era clara: la fuente nunca es el arroyo, sino Dios mismo. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente a Elías, guiándolo hacia un destino inesperado. En Primera de Reyes 17:9 se narra: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Sarepta estaba fuera del territorio de Israel, en tierras fenicias, el mismo lugar de origen de la reina Jezabel, enemiga de Elías. Dios eligió como nueva fuente de provisión a una viuda pobre, la persona más vulnerable socialmente en ese contexto. En Israel, las sequías prolongadas no solo afectaban los cultivos, sino también las fuentes de agua subterránea y los arroyos. Ver un arroyo seco es señal de que la crisis había alcanzado su punto más crítico. En la cultura bíblica, las viudas eran vistas como uno de los grupos más vulnerables y dependían muchas veces de la caridad pública. Que Dios eligiera a una viuda como instrumento de provisión para Elías resalta su poder para usar lo débil y lo inesperado para cumplir sus propósitos. Sarepta estaba en la región de Sidón, una tierra pagana donde se adoraba a dioses como Baal. Que Elías fuera enviado allí demuestra que la misericordia de Dios trasciende las fronteras de Israel y que su poder no está limitado por territorios. En Primera de Reyes 17:9 se narra: «Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente». Después de que el arroyo de Kerit se secara, Elías recibió nuevas instrucciones de parte de Dios. Debía dirigirse a Sarepta, una ciudad en el territorio de Sidón, al norte de Israel, en la región fenicia. Este llamado fue significativo por varias razones. Sarepta estaba fuera de Israel, en tierras paganas que rendían culto a dioses como Baal. La nueva fuente de provisión sería una viuda, alguien considerado vulnerable y de escasos recursos. A pesar de lo inusual del mandato, Elías obedeció sin cuestionar
y emprendió el viaje hacia Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, encontró a una viuda recogiendo leña. Sin conocerla aún, Elías le pidió agua para beber. Mientras ella iba a buscarla, él agregó otra petición. En Primera de Reyes 17:11 se narra: «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». La mujer, visiblemente afligida, le respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir». La situación era crítica. La viuda estaba al borde de la desesperación. La sequía había traído escasez y aquel sería su último alimento antes de resignarse a la muerte por inanición. En Primera de Reyes 17:13-14 se narra: «No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». La viuda obedeció. Preparó la torta y la llevó a Elías. Y tal como el profeta había prometido, la harina y el aceite nunca se acabaron durante toda la sequía. Cada día, la viuda hallaba suficiente provisión en la tinaja y la vasija, viviendo del milagro divino junto a su hijo y Elías. Este milagro no solo sustentó sus vidas en medio de la escasez, sino que también reveló el poder de Dios en una tierra pagana y mostró su compasión por los marginados y vulnerables. La ciudad de Sarepta estaba ubicada en la región de Sidón, cuna del culto a Baal. Que Dios enviara a Elías a este lugar fue un acto simbólico de confrontación espiritual. El Dios de Israel, y no Baal, es quien tiene poder sobre la vida, la muerte y la provisión. En las culturas del Antiguo Oriente, las viudas estaban entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin esposo que las protegiera o proveyera, muchas dependían de la caridad o vivían en extrema pobreza. Que Dios escogiera a una viuda como instrumento de provisión muestra su interés por los olvidados y marginados. En la tradición bíblica, el pan representa el alimento esencial para la vida. El aceite, por su parte, simboliza la unción y la bendición. La multiplicación de estos elementos destaca el cuidado integral de Dios, sustento físico y bendición espiritual. En Primera de Reyes 17:20-22 se narra: «Y clamando al Señor dijo: Señor mío, Dios mío». This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y dijo: Señor mío, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tras el milagro de la multiplicación de la harina y el aceite que sostuvo a la viuda de Sarepta, a su hijo y a Elías durante la sequía, la historia toma un giro inesperado y dramático. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y murió. En Primera de Reyes 17:18 se narra: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? En el corazón de la viuda surgió la creencia común
en la antigüedad de que las tragedias personales eran castigos por pecados pasados, el dolor la llevó a cuestionar si la presencia del profeta había traído juicio en lugar de bendición. Elías, al escuchar las palabras de la viuda, sintió también la carga del momento. Tomó al niño en sus brazos, lo llevó a la habitación donde él mismo se hospedaba y lo colocó sobre su cama. Allí, en un acto de profunda intercesión, Elías clamó a Dios con un corazón angustiado: Señor mío, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, una acción simbólica que expresaba la intensidad de su oración y su identificación con el sufrimiento del pequeño. Fue un acto de fe radical, pues hasta ese momento no se había registrado en las Escrituras un milagro de resurrección. Dios escuchó la oración ferviente del profeta y devolvió la vida al niño. Elías lo tomó nuevamente en sus brazos y lo entregó vivo a su madre, diciendo, en Primera de Reyes 17, 23, se narra: mira, tu hijo vive. Ante este milagro, la fe de la viuda fue fortalecida y confirmada. Ella reconoció plenamente el poder de Dios y la autenticidad del llamado de Elías. En Primera de Reyes 17, 24, se narra: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. En el pensamiento antiguo, se creía que las desgracias eran castigos directos por pecados pasados. La viuda de Sarepta interpretó la muerte de su hijo como un juicio, revelando la mentalidad común de la época. Este evento fue la primera resurrección registrada en la Biblia. No solo trajo alivio a la viuda, sino que también reveló que Dios no solo provee para las necesidades materiales, sino que tiene poder sobre la vida y la muerte. Elías actuó como intercesor entre Dios y la viuda. Su oración no fue solo una petición, sino un clamor intenso y apasionado, mostrando el papel del profeta como mediador y defensor de los vulnerables. En Primera de Reyes 17, 24, se narra: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La historia de Elías en Sarepta concluye con una poderosa declaración de fe por parte de la viuda, quien, tras presenciar la resurrección de su hijo, reconoció plenamente a Elías como un verdadero profeta de Dios. Esta afirmación no solo validó el ministerio del profeta en tierras extranjeras, sino que también fue un preludio del gran desafío que estaba por venir: el enfrentamiento contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo. La estancia de Elías en Sarepta fue un período de profunda formación espiritual. A través de las pruebas vividas, la sequía, el arroyo que se secó, la provisión milagrosa y la resurrección del hijo de la viuda, Elías creció en fe y carácter. Ya no era solo el profeta que proclamaba juicio, sino también un hombre que conocía de primera mano la compasión, el poder y la fidelidad de Dios. Dios estaba preparando a Elías para algo mucho mayor: confrontar directamente la idolatría que se había apoderado de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel. En este periodo de preparación, Elías aprendió 3 lecciones clave. La provisión de Dios es constante, incluso en medio de la escasez. El poder de Dios trasciende las fronteras, extendiéndose incluso a tierras paganas como Sarepta. Dios es Señor sobre la vida y la muerte, y tiene la última palabra en cada situación. Estas verdades fortalecieron el corazón de Elías, quien entendió que su próxima misión no era solo una confrontación política o religiosa, sino un llamado a restaurar la fe en el único Dios verdadero. Durante el reinado de Acab, Israel había caído profundamente en la idolatría, adorando a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. Jezabel, esposa de Acab, promovió activamente este culto, persiguiendo a los profetas de Dios y estableciendo altares paganos. Elías fue enviado a una tierra extranjera para mostrar que Dios no está limitado por fronteras geográficas. Sarepta, ciudad fenicia, representaba el epicentro del culto a Baal, y que allí ocurriera un milagro de resurrección fue un mensaje directo sobre la superioridad del Dios de Israel sobre los ídolos paganos. Elías no solo fue un anunciador de juicio, sino también un intercesor y un canal de misericordia. Su rol en Sarepta mostró que la misión del profeta incluía tanto la denuncia del pecado como la restauración de la vida. La historia de Elías en Sarepta enseña que antes de enfrentar grandes batallas públicas, Dios a menudo nos prepara en momentos de anonimato y soledad. Fue en la casa de la viuda, lejos de las multitudes, donde Elías fue moldeado y su fe fortalecida. En la vida cotidiana, muchas personas atraviesan períodos de aparente inactividad o soledad. Your snacking routine can get a little
dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. Campfire season's back, and that means s'mores. But when you're at home treating yourself, take them over ice with Dunkin' S'mores Cold Brew Concentrate. And suddenly you're always treating yourself. The home with Dunkin' is where you want to be. Click or tap the banner to shop now. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Sin embargo, estos momentos pueden ser oportunidades clave para crecer en carácter y fe. Dios usa estos tiempos para preparar a sus hijos para desafíos mayores que aún no pueden ver. Además, la historia muestra que Dios se revela no solo en eventos grandiosos, sino también en los actos cotidianos de obediencia, generosidad y fe. La viuda, al compartir su último alimento y confiar en la palabra del profeta, fue parte de un milagro que trascendió su propia vida. La estancia de Elías en Sarepta fue mucho más que un refugio durante la sequía. Fue un campo de entrenamiento espiritual. Allí, Elías experimentó la provisión diaria, la gracia extendida a los extranjeros y el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Con su fe fortalecida y su identidad como profeta reafirmada, Elías estaba listo para enfrentar el mayor desafío de su ministerio: el enfrentamiento en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal, donde se demostraría ante toda la nación quién es el verdadero Dios. La historia de Sarepta nos recuerda que, aunque los milagros públicos tienen gran impacto, las verdaderas batallas espirituales se ganan en los lugares secretos de obediencia, fe y preparación. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.